Y yo siempre respeté que el que mandaba era el árbitro. Cuando yo estaba, el que mandaba era yo. Estaba otro compañero, es así. Cuando terminó el partido, nos fuimos al centro del campo, común y corriente, y él mirándome a la tribuna, ni siquiera me miró a la cara, mirando a la tribuna me dijo, Armando, ¿fue penal o no? Le dije, ¿querés que te conteste? Y me dijo, sí. Me montaron en un carro, me llevaron al hotel, la policía. De ahí cogieron un taxi, me montaron con los jueces de línea. Cerraron la vía entre San Cristóbal y Cúcuta, y San Cristóbal. Cerraron la vía y dijo, les damos 1 hora para que lleguen. Aquí no cerraron una vía nacional para que nosotros pudiéramos volarnos de allá. Eso fue muy difícil, fue muy difícil. En Escocia jugamos 2 partidos, los periodistas contra los árbitros y los jugadores, entonces pudimos jugar con él y era una maravilla. No, estoy jugando un partido de fútbol con Pelé. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Para nosotros es muy especial el día de hoy, ya que tendremos una nueva entrevista. A toda nuestra comunidad quiero presentarles el día de hoy al señor Armando Pérez, un invitado muy especial en este podcast, ya que es una persona muy importante dentro de todo el tema muy controversial que sabemos que es el tema del arbitraje, y es una persona con una gran experiencia y recorrido en este tema. De hecho, ha sido el único colombiano que ha estado presente en una final de Copa del Mundo como juez de línea en el Mundial de Italia de 1990. Así que realmente es alguien muy especial, además de también 2 Copas Américas que estuvo presente y un gran recorrido en el tema del arbitraje. Así que bueno, Armando, queremos presentarte el día de hoy a nuestra comunidad y nada, quisiera saber cómo estás. Bueno, un saludo para todos, para Tomás, para Santiago y para Juan Pablo. Complacido, por supuesto, de estar con ustedes en este programa y espero que les pueda entregar algunos de mis pasos por el arbitraje internacional y nacional que sean un buen aporte para lo que ustedes están haciendo, para este proyecto que ustedes hacen. Claro que sí, Armando, es un gusto para nosotros tenerte por acá y pues queremos darte un cordial saludo a vos y a toda nuestra comunidad. Y quisiera empezar preguntándote acerca de tus inicios en el arbitraje futbolístico. Quisiera que nos contaras un poco sobre ello, cómo comenzaste con todo esto. Bueno, muchas veces en la vida se dan casualidades y lo mío fue una casualidad. Yo estaba en una cancha aquí en el Politécnico Colombiano y había un partido, recuerdo que era el Instituto de Crédito Territorial y Suramericana de Seguros. Y faltó el árbitro. Entonces, cuando preguntaron ahí a la gente que había al lado que qué vamos a hacer, ya yo les arbitro el partido. Yo no tenía idea de nada, sino que me gustaba hacer esa labor y realicé mi primer encuentro, que quedó 4-4, un cúmulo de errores, pero muchos, pero me quedó gustando esa experiencia que no fue la más agradable, pero me quedó gustando. Y busqué el contacto para llegar al Colegio de Árbitros de Antioquia e inscribirme como árbitro y así inicié mi carrera en 1971. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué edad tenías en ese entonces cuando pitaste tu primer partido empíricamente? En ese entonces tenía 19 años. Estás muy joven, estás muy joven. Y bueno, Armando, con un saludo pues a toda nuestra audiencia, te quería preguntar entonces, luego de ese partido, luego de que te inscribiste pues al colegio de árbitros, ¿cuándo fue que dijiste, bueno, yo quiero ser árbitro profesional? Porque pues es una decisión que es muy poco común, por lo que la profesión no tiende a ser como muy común, ¿me entendés? Entiendo perfectamente. Es una pregunta obligada en todas las entrevistas que he tenido que dar, porque es obligada, porque no es normal que sean muchas las personas que aspiren a árbitro. Me inicié, como les dije, a estudiar el arbitraje
y me volví árbitro aspirante en Antioquia y comencé a ir caminando, escalando posiciones dentro del arbitraje en Antioquia. Fui de aspirante a tercera, a cuarta, tercera, segunda, a primera. Cuando estuve en primera, yo lo que más quería era representar a Antioquia en un torneo nacional. Ese era el paso a seguir. Ya después de que lo hice, entonces ahí sí pensé en ser árbitro profesional. Sí aspiré a llegar al fútbol profesional y llegué, debuté como juez de línea y 2 años después de más preparación, debuté como árbitro central en un partido, el clásico del viejo Caldas, Caldas Quindío. ¿En qué año debutaste? Ese fue en el 79. Hace bastante, tuviste un largo proceso. ¿Qué edad tenías? Sí, ya tenía, yo no recuerdo exactamente, pero había pasado más o menos 6 años de mi inicio. O sea, tuviste una muy buena preparación. Sí, muchas veces llegué a preguntarme, lo recuerdo muy bien, estando en Barranquilla, yo dije, ¿yo qué hago aquí? Ese partido se había dañado, pero precisamente la trayectoria que había logrado acumular me permitió manejar la situación, porque de eso se trata, de que uno vaya haciendo carrera para que le dé elementos de juicio y pueda manejar las situaciones difíciles. Ah, no, Armando, excelente. De verdad que qué bueno poder tenerte por acá y como tener toda esa experiencia. Yo sí quisiera, como antes de que ya empecemos como a indagar un poco más en cada uno de los aspectos que tocaremos como tal el día de hoy, vamos a tener como una sección rápida, corta, que nosotros normalmente tenemos acá como en este podcast en el que queremos como conocer un poco más al invitado ya desde su parte personal. Así que te vamos a hacer una sección de preguntas rápidas. Quisiera decirle a nuestra comunidad que nos comenten qué otras preguntas les gustaría que empecemos a formularle a nuestros invitados. Así que nada, empecemos a conocerte un poco más. Bueno, Armando, vamos con la sección de preguntas rápidas. ¿Comida preferida? Bueno, como buen paisa me gusta mucho la bandeja paisa. ¿Quién no? ¿Hobbies que tengas? Música, me agrada mucho la música. ¿Qué tipo de música te gusta? Me gusta un tanto el jazz y las baladas. Hablando Los cantantes de mi época. Ok, y hablando de otra de tus pasiones, sabemos que te gustan las matemáticas. Sí, escogí la carrera de ingeniería y me desempeñé como docente durante muchos años, enseñando estática, física analítica, mecánica analítica. Y luego pasó el tiempo y me pensioné. Ya estoy retirado del todo. Excelente. ¿Cuál es el mejor país y la mejor cultura que has tenido la oportunidad de visitar? Yo tuve una experiencia muy grande en mi vida, que me dio la vida, y fue haber vivido en Japón durante 1 año. Fui contratado por la Liga Japonesa de Fútbol para arbitrar allá. Fui por 6 meses y me renovaron el contrato. Entonces estuve otros 6 meses. Y la verdad que aprendí a conocer y a querer la cultura japonesa en toda su extensión. ¿Artista o cantante preferido? Indudablemente Rafael de España. Rafael. La mejor liga en la que has trabajado, pues por lo que también trabajaste en Japón. Pues a ver, como organización, yo quedé totalmente impresionado y aprendí mucho de los japoneses, porque no dejan nada de la organización al azar. Ellos todo lo tienen previsto. Entonces esa organización, la verdad que me impactó, pude aprender, disfrutar, pero esa liga la aprendí a querer mucho. Y por supuesto, yo conocí todas las ligas, yo arbitré en todos los países de Sudamérica, sin ninguna excepción, durante 15 años. En Copa Libertadores de América estuve activo 15 años, año tras año. Y en las Copas América, y bueno, en los mundiales. Pero la experiencia más cercana y que más valoro, la de Japón. ¿Una liga en la que te hubiese gustado trabajar? A mí me gustó mucho trabajar en la Liga Argentina, porque de verdad que conocí muy buenos árbitros allá. O sea, personas dedicadas, y compartí con ellos mucho. Entonces, fue una admiración permanente hacia esa liga. ¿Cuál es su mejor recuerdo como árbitro?
Bueno, indudablemente tener la oportunidad de estar en la final de Italia 90 como juez de línea. Hoy se llaman asistentes arbitrales, pero en ese entonces éramos juez de línea, aunque yo fui a Italia como árbitro. Lo que pasa es que en un partido hay 3 árbitros, dos tienen que ser jueces de línea. Entonces, esa experiencia de haber estado en la final del campeonato de mayores, para mí es imborrable. 3 personajes famosos que llevarías a tu cumpleaños. Pues indudablemente tengo que pensar en alguien del deporte y sería Pelé. De los artistas, Rafael. Y un político, y prefiero no decir el nombre. ¿Hincha de quién? No, esa es la otra pregunta que toda la vida me han hecho desde que yo me inicié. Se me preguntaba de quién soy hincha. Entonces, mi hijo Alejandro dice que yo soy hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Mi hija Natalia dice que soy hincha del Atlético Nacional. Y mi esposa le pregunta y se ríe. Entonces, no, mi papá me llevaba a fútbol cada 8 días desde que yo estaba niño. Cada 8 días, sin ninguna excepción. Y a mí me gustaba mirar, era el señor que había de negro. Me gustaba. ¿Qué hacía? ¿Por qué todo el mundo le obedecía? ¿Por qué mandaba? Y de pronto comencé a recibir esas inclinaciones desde esa edad. ¿El mejor jugador que hayas visto en un campo de fútbol? Para mí, indudablemente, Ronaldinho. Si no hubieras estado en el mundo del fútbol, ¿qué hubiese sido? Cantante, si hubiera tenido condiciones. ¿Tu ídolo futbolístico o arbitral? No, yo prefiero hablar del jugador, que son los que inspiran el espectáculo. Maradona era impresionante, aunque allá hablé de Ronaldinho. Y Maradona era espectacular. Espectacular. Y como me tocó, porque a Pelé no le arbitré, pero jugué fútbol con Pelé en Escocia, jugamos 2 partidos, los periodistas contra los árbitros y los jugadores, entonces pudimos jugar con él y era una maravilla uno decir, estoy jugando un partido de fútbol con Pelé, pero no me tocó arbitrarle, lo que a Maradona sí, y eso era un espectáculo ese jugador. ¿Tu entrenador favorito? Francisco Maturana y el Bolillo Gómez. ¿El partido más importante que pitaste y en el que estuviste? Indudablemente me tendría que quedar con la final de Alemania-Argentina. ¿Y cuál es el logro a nivel arbitral del que más orgulloso te sentís? Me vuelvo muy repetitivo, pero yo estuve en 3 mundiales de las 3 categorías que tiene FIFA. Estuve el mundial en sub-17, en ese arbitré el partido inaugural y estuve en la final. Arbitré en inaugural y estuve en la final como juez de línea. Estuve en el mundial sub-20 en Australia y arbitré una de las semifinales. Y luego fui al mayores. Entonces yo digo que esos 3 logros son muy importantes en mi vida, pero si a eso le tengo que sumar que un país como Japón me ha invitado a arbitrar en ese país y conocer una cultura que para nosotros es una cultura tan milenaria que siempre pensábamos como con admiración. Todos teníamos el conocimiento de lo que había pasado por allá civilmente con la guerra y tuve la oportunidad de conocerla. No, qué bueno Armando, poderte conocer un poco más. Ya como quisiera que ya entonces empecemos como a indagar un poco más en esa experiencia que tuviste en el Mundial del 90, ¿cierto? Que tanto mencionas que pitaste esa final y pues la verdad eso sé que es un logro inmenso. Yo sí quisiera hacerte una pregunta, ¿qué se siente como el hecho de pitar una final de un Mundial en términos de presión? ¿Cómo tenés que estar vos preparado en cuanto a eso, no tener ese montón de gente allá afuera gritando, hijo de madre, y esos argentinos que sabemos que son bien pasionales? ¿Qué tal es? ¿Cómo se maneja eso?
que no suene a cajón, a respuesta de cajón. Ahora les decía que si uno ha tenido experiencia y la ha aprovechado, todo eso le sirve para que esos momentos tan difíciles no te pongan preso, sino que te den estar tranquilo. Y la verdad que era una presión grande, porque al momento de los himnos, todos lo vieron en la televisión, el público argentino, el público italiano, como Maradona había jugado en una región que no los querían mucho, entonces comenzaron a putearlo. Entonces Maradona comenzó a putearlos a ellos. Yo estaba al lado de él, le tuve que pedir que por favor se comportara. Una cosa normal, fue un cruce de palabras, por favor compórtese no más, y lo supo entender. Pero hubo situaciones muy difíciles en el partido, por ese famoso penal tan discutido, que si hubiera VAR en ese entonces todavía estaban mirando el VAR. Porque es que de muchas federaciones, muchos periodistas lo mostraron, mire que sí fue penal, y otros decían, mire que no fue penal. Entonces, eso va a ser una eterna discusión. Vea, el año pasado se cumplieron, no, antepasado, 30 años de esa final. Vino una delegación de periodistas desde Argentina con los equipos más impresionantes que los colocaron todos en la tribuna. Hicimos un programa como de 1 hora y media únicamente sobre el partido, la final. Y yo les dije finalmente, hombre, suelten eso. Ustedes han sido campeones del mundo. Perdieron una final, pongamos que haya sido por un error, pero superen eso ya. Diviértanse más con ese fútbol que ustedes saben jugar. Armando, ¿y para vos que fuiste el juez de línea, fue o no fue penal? Para mí no fue penal. Y no fue penal, pero no lo digo hoy 30 años o 32 o 33 años después. Eso se lo dije a Edgardo Codesal en el centro del campo. Lo que pasa es que él consideró que era penal y yo siempre respeté que el que mandaba era el árbitro. Cuando yo estaba, el que mandaba era yo. Estaba otro compañero, es así. Cuando terminó el partido, nos fuimos al centro del campo, común y corriente, y él mirándome a la tribuna, ni siquiera me miró a la cara, mirando a la tribuna me dijo, Armando, ¿fue penal o no? Le dije, ¿querés que te conteste? Y me dijo, sí, no fue penal. En la mitad de la cancha. En la noche nos fuimos a comer con la delegación de FIFA, la comisión arbitral, y nos fuimos el árbitro, el polaco que estaba en el otro lado, estaba un danés, él y yo, y la conversación se entró alrededor de si era penal o no penal, y teníamos distintas opiniones. Es que ahí es donde uno se da cuenta lo complejo que es el árbitro, o sea, y más en esa época sin VAR. O sea, en 2 segundos te toca a vos decidir lo que la televisión lleva 30 años sin decidir. Claro, no es fácil. Ve la complejidad del tema, ¿no? Ahora, antes a veces se hacía más difícil tomar una decisión técnica, porque es que antes nos hablaba si un jugador comete intencionadamente, siempre la palabra intenciones estaba en la ley, en las reglas del fútbol. Ahora le agregaron otras 2, porque muchas veces alguien decía, pero es que mira cómo lo golpeó y lo tiró al suelo, sí, pero es que eso fue sin intención. Entonces no se podía sancionar porque no había intención. Ahora no, ahora te pusieron, usted actuó de manera imprudente. Fue imprudente, usted no tuvo intención, pero fue imprudente. Hay falta, o penal si es que tiene que sancionarlo. Entonces, ahora le agregaron otras 2 palabritas que le dan al árbitro una herramienta más para ayudarse en el trabajo. Armando, y ahora yo quisiera ahondar un poco más, ahora que mencionabas un poco a Maradona, que fue como de los jugadores que más te sorprendió. ¿Qué fue para vos pitar, digamos, como en esos partidos donde estuvo esta persona que pues indudablemente es una de las leyendas del fútbol? ¿Qué es para vos haber hecho eso? No, yo la junto con lo que me preguntó ahora Tomás, que qué se sentía, cómo se manejaba eso de estar allá en la final. Y yo recuerdo muy bien que cuando yo entré a la cancha, yo le di una mirada completa, un paneo, como se dice, a todo el estadio, y yo decía, estoy en la final de un mundial.
y yo veía ese estadio olímpico de Roma lleno completamente y ver la calidad de jugadores, porque no era únicamente Maradona. Mire la calidad de jugadores que tenía Alemania. Allá había muchos de los jugadores considerados los mejores. Y uno decir, tengo la vida, me está dando la oportunidad de estar ahí con ellos. La verdad que se siente una inmensa satisfacción, mucha satisfacción. No, un orgullo muy grande estar ahí de... Otro detalle, cuando me fui para la línea, que alguien por detrás me gritaba, Armando Pérez, pero duro. Y yo dije, yo estoy en Roma, en el Olímpico de Roma, ¿quién me va a gritar por detrás de Armando Pérez? Después me di cuenta quién eran los que me estaban gritando y me hicieron el reclamo aquí en Medellín. Eran Robert Jaramillo, con un amigo, y él estaba con unos amigos allá en la final. Cuando ellos pues un bravo conmigo decían, porque yo no los volteé, y les digo, que es que me ponga a voltear a mirarlos en pleno partido del mundial, a buscar quién me está gritando. Pues no, pero mira, saludamos haciendo así, sí. Es de emoción, o sea, que se siente. Uno sí escucha a la gente como árbitro desde la tribuna. Eso sí, claro que sí, claro que sí se escucha. Uno cree que a veces está tan lejos que no lo escuchan a uno. No, sí se escucha perfectamente. Y entonces ver a ese Maradona y eso, me imagino, eso marca una diferencia tremenda, ¿no? Sí, claro. De hecho, él marcó diferencia como jugador toda su vida. ¿Y tienes algún recuerdo de aquella final o de alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de algo que tal vez no puedas olvidar, de algo que te haya marcado aparte de lo que ya nos has comentado? Cuando se sancionó una jugada de penal, yo siempre esperé que Edgardo viniera a consultarme, pero yo no sé si no quería venir o no podía, porque es que todo el equipo argentino lo estaba rodeando, no se podía desplazar, pero yo me quedé en la línea de banda, que es la posición que yo debía asumir mientras se tomaba una decisión, si se cambiaba. Al ver que no la cambió, me fui, tomé la posición que hay que tomar. Y eso fue un reto bastante difícil. ¿Y te presionó algún argentino? Vinieron dos, Maradona con su famosa mano. Sí. Claro, la imagen icónica. Claro. Que le dijera que no era penal. Yo qué le voy a hacer si no me han llamado, si no me han dicho nada, no lo voy a llamar. La autoridad del árbitro. O sea, que él finalmente te llamó para la toma de la decisión o cómo fue esa parte. No. Yo cuando vi que ya el penal era indiscutible, había sancionado el penal y se estaba manteniendo en su decisión, entonces yo caminé por la línea de meta hasta el cruce con la línea de penal, que es donde tenemos que estar. Entonces ya estaba ahí. Ya estás ahí apoyando la decisión. Pues es lo que me tocaba hacer. Sí. Es lo que me tocaba hacer. Eso ahí no hay reversa, ¿no? Ya si se pitó, se pitó. Sí, ya. Fue. Ya, exactamente. Armando, ¿y cómo tiene que prepararse un árbitro para soportar esa misma presión de un estadio, de la afición, la presión que uno tiene al momento de tomar una gran decisión? El trabajo. Si yo, cuando voy a iniciar mi carrera arbitral, en cuestión de 6 meses, me paran en el estadio Atanasio Girardot con 50.000 personas alrededor, con la seguridad que no me va a ir bien, no hubiera terminado mi carrera. Por eso hay que prepararse, y esa preparación es la que te da el conocimiento y la tranquilidad para que cuando haya que tomar decisiones difíciles se puedan tomar. O sea, trabajo, experiencia. Sí, claro, como en todo. Una duda que me surge es, uno como árbitro esa presión la siente como es en cuanto a que esa gente me grite y se venga encima, o el susto que le puede generar como un árbitro como tal es que, ¿cierto? Porque pues igual uno no es que vea pues que no, se metió la gente a la cancha y le pegó al árbitro o pasó algo así por el estilo, pues como que puedan agredirlo a uno realmente. Entonces como sí, uno se presiona en cuanto a que pues igual si le gritan a uno, pues problema de ellos, ¿no? Tener susto durante la dirección de un partido es común. Uh-huh. El problema es no permitir que ese susto
te maneje y que las decisiones que tenés que tomar sean las correctas, que no te dejes absorber por ese susto. Precisamente de eso se trata la preparación. Yo fui agredido, yo fui agredido en estadios y me tocó salir en furgones dentro del furgón, la gente tirándole piedra. Pero eso fue después de muchos años de estar arbitrando. Entonces uno aprende a manejar esas situaciones. Claro, Armando, no, ¿y me imagino. cómo es de pronto esa preparación mental? Porque pues veo que lo que decís tiene que ver mucho como esa parte mental. De pronto hay algo dentro de las escuelas arbitrales donde los preparen de esa manera, o de qué manera recomiendas tú que la nueva generación de árbitros puedan como mejorar esta parte para evitar pues como errores de ese tipo de presión. La preparación de un árbitro definitivamente es integral. Hay una parte que hay que dedicársela mucho a la preparación físico-atlética, que no se puede dejar a un lado. Hay que conocer las leyes del fútbol perfectamente, porque cuando estás en la cancha no puedes tener la duda qué es lo que dice el reglamento aquí, y no puedes tener la duda, tienes que estar capacitado. Y la preparación mental. A nosotros los árbitros nos preparaban con conferencias, a nosotros nos traían psicólogos, gente preparada en la toma de decisiones. Entonces, todas esas, cuando nos fueron transmitiendo todas esas enseñanzas, uno se va quedando con algo. Y por esa razón, entonces uno ya las puede tomar allá en el terreno de juego, mostrando personalidad, mostrando tranquilidad. Bueno, Armando, y ahora que tocas ese tema de las instituciones, o de las ayudas que le brindan, la pregunta iba a eso: ¿qué instituciones apoyan esa formación a los árbitros? Y si todo ese apoyo en realidad sí sirve al 100% para llevar para llevar esa formación a la práctica. A ver, cuando comenzábamos la entrevista, yo les comentaba que yo busqué el Colegio de Árbitros de Antioquia y me inicié en un curso de arbitraje. La Liga Antioqueña de Fútbol tenía un apéndice que llamaba el Colegio de Árbitros de Fútbol. Entonces, allá nos daban instrucción los árbitros que ya eran profesionales y los instructores FIFA que venían aquí a darnos instrucciones. Y comenzaba uno una trayectoria dentro de ese colegio y aprendiendo, intercambiando. Porque cuando hay un torneo nacional, no solamente es ir al torneo nacional, es que va a venir árbitros de Cundinamarca, del Valle, de Santander, de Antioquia, y todos intercambiamos opiniones. Y eso nos va alimentando muchísimo más. Y allí se va adquiriendo toda esa experiencia. También la Conmebol, que está escrita a la FIFA, tiene instructores, pero ya cuando uno llega a la parte internacional. Entonces vienen instructores de Chile, de Argentina, de Brasil, y nos citan a cursos acá, y fueron muchos los cursos que nosotros hicimos. Esas son las entidades que apoyan al arbitraje. Armando, ¿y esas mismas entidades también les ayudan como en cuanto a la preparación física, o eso cómo lo manejan? Porque Sí, físicamente hay que estar perfecto. sí. Siempre hay unos requisitos, hay unas pruebas físicas que en enero de cada año se citan a los árbitros, y hay unos mínimos. Y lo mismo pues ocurre aquí en Antioquia. En un campeonato nacional ocurre en la sede donde se haga el campeonato nacional. En un torneo suramericano ocurre en la sede donde sea el suramericano. Y en FIFA, nosotros cuando fuimos a Italia, yo fui 2 veces, fui en marzo, fuimos a una ciudad que se llama Tirrenia, allá estuvimos 10 días dándonos un curso y presentando las pruebas físicas. Observe lo que ocurrió en Italia. Fuimos citados 42 árbitros, y de los 42 árbitros, 18 no pasaron las pruebas físicas. 18. La FIFA tomó una decisión a partir de ese año. Nosotros antes teníamos la oportunidad de estar en el arbitraje internacional hasta los 50 años. A los 50 años tenía uno que retirarse porque se consideraba que físicamente ya no estaba apto, que era mejor hacerse a un lado y pasaba a ser instructor o algo así. En el 91 bajaron la edad a 49
En el 92 a 48, en el 93 a 47, hasta que la dejaron en 45, en esos 5 años. Perdimos 5 años porque hubo 18 árbitros mal preparados. Tremenda anécdota esa, claro, no es que me imagino porque es que un árbitro mal preparado, pues o sea, siempre hay que estar en la jugada, todo, entonces obviamente menos que deben ser muy rigurosos y más instituciones FIFA para esos torneos internacionales, ¿no? Y ahora han incrementado las pruebas físicas, ya son más exigentes que en nuestra época. Sabiendo El que fútbol nosotros... moderno es muy dinámico. Exactamente. Entonces, tienes que estar preparado como se preparan los jugadores. El fútbol no se igualó a nivel mundial porque hubo jugadores más técnicos, no, se igualó para la parte física. Que hace uno bien dotado técnicamente, pero tengo un tipo detrás que no me deja ni respirar. Los nigerianos, los africanos no comenzaron a jugar fútbol y a ser competitivos de un momento a otro. La condición física. Totalmente, la condición física hoy en día es un aspecto clave. Por eso vemos tantos equipos que sacan resultados y todo sin tener mucho frente a grandes equipos. Así es. Así es. Ese árbitro tiene que estar capacitado físicamente para responder. Así es, pasa. Armando, ahora pasando un poco ya al tema del VAR, quería comenzar preguntándote cómo consideras que se está implementando el VAR acá, principalmente en la liga local, la Liga de Colombia. ¿Qué consideras que se está viendo bien, que se está haciendo bien, o qué consideras que se puede mejorar? Indiscutiblemente la idea del VAR es una muy buena idea, porque finalmente se trata de ser justo. O sea, si yo no pude ver bien como árbitro y no sancioné algo o lo sancioné equivocadamente, pues debería haber la oportunidad de poder rectificar. Pero es que en ley quinta, que es el árbitro, dice por allá que el árbitro se deberá abstener de sancionar una infracción si al hacerlo favorece al infractor. Y eso tiene que ser inmediato, o sea, inmediato. Ocurrió la falta y ocurrió su decisión. Y si ve que se equivocó, usted vuelve atrás, pero eso es inmediato. ¿Y qué estamos haciendo con una jugada que a los 2 minutos y medio, es que hay que... Mire, que del VAR me avisaron que es que hace 2 minutos hubo una falta y no la pité, entonces hay que devolvernos y sancionar la falta. Eso es absurdo. La inmediatez es importantísimo en el desarrollo del fútbol. Entonces, suspenden el partido, calientan los ánimos de la tribuna. No es una buena decisión. Usted tiene que ser inmediatamente y pueden reglamentarlo. Decir que haya una orden inmediata. Es que tienen 3 muchachos con 3 pantallas que están viendo ahí al mismo tiempo. ¿Por qué tienen que demorarse 2 minutos? ¿Y por qué razón? Hay unos árbitros que ustedes observan que van al VAR y lo consultan. Hay otros que no. Vea, que venga, consulte. No voy a ir. No voy a ir porque considero que la decisión que yo tomé es la adecuada. ¿Y a cuánto le han hecho cambiar la decisión cuando va y mira la pantalla? Y antes, mire, en vez de mejorar, empeoramos. Antes, cuando había una situación de consulta en el VAR, el árbitro llegaba y no había nadie en 15 metros a la redonda. Nadie, ni directivos, ni jugadores. Y usted ahora ve el jugador detrás del jugador. No puede permitir influenciar. Porque es que la verdad, pues, o sea, yo también soy una persona que de que dijeron no, se va a implementar el VAR en el fútbol, la verdad me pareció muy interesante, porque para mí es importante que se haga justicia. Pero, por ejemplo, yo a veces siento, pues no tanto de manera internacional, que obviamente también cometen sus errores, pues yo soy muy crítico con el tema del arbitraje en el VAR en el fútbol colombiano. Por eso mismo que tú mencionas y también por una situación es que yo veo que se demoran demasiado tiempo en tomar una decisión. O sea, yo a veces veo ligas, por ejemplo, no sé, como la Premier League, donde el árbitro va, mira al VAR en 1 minuto, toma una decisión y chao. Acá en Colombia yo veo que se quedan y consultan y miran y pasan lo que vos decís, 2, 3, 4 minutos, eso enfría el partido, la tribuna se calienta. Entonces yo no entiendo si es que la tecnología en Colombia es menor o qué es lo que implica para que se demoren tanto en tomar una decisión y uno ve otras ligas más avanzadas. ¿Y qué? Capacitación.
hay que capacitar para enseñarlos a tomar decisiones. ¿Quiénes están manejando el VAR? ¿Están preparados para manejar el VAR? ¿Por qué los escogieron? Entonces, todo eso hay que... Eso hace parte de un grupo arbitral ya, definitivamente. Y ahora ya no se nombra el mejor árbitro, ya se nombra el mejor VAR. Armando, y en ese orden de ideas de que estamos hablando del arbitraje colombiano, ¿consideras que de pronto estas cosas por mejorar dentro del arbitraje de acá ha influido o influye dentro del desempeño pues, de los colombianos internacionalmente o cuando se juegan torneos internacionales y en este tipo de torneos que son de mayor relevancia? Sí, yo creo que sí. Y por esa razón ya para todo torneo internacional, no hablo de los partidos de Copa Libertadores porque uno va a esos partidos o Suramericana, va, arbitra el partido y se devuelve. Hablo de los torneos suramericanos, de la Copa América, donde uno se tiene que ir un mes para la ciudad y entonces tiene un curso. Entonces ahora están poniéndole mucho cuidado a todos los árbitros que van de distintos países porque tienen que tratar de que las cosas las evalúen de la misma manera, que haya una unificación de criterios, no que el de Argentina haga una cosa, que el de Brasil haga otra cosa, el de Colombia otra cosa. Entonces, a eso le están trabajando muy duro. Y igual a nivel de torneos internacionales. Pues hablo ya de Copa del Mundo. Claro, como una unificación de lo que vos decís, de criterios. Claro, de eso se trata. Porque es que uno muchas veces ve, no sé, la verdad es que me parece que, por ejemplo, y uno de los equipos colombianos, por ejemplo, en torneos internacionales, en el fútbol colombiano estamos como acostumbrados a un juego muy pausado, no sé si estás de acuerdo conmigo, a que se pita mucha falta repetitivamente, donde a veces en ocasiones yo pienso que lo que están haciendo es cortando mucho el juego, y uno ve que salen y juegan a nivel internacional acostumbrados a ese ritmo, no les pitan las faltas que están acostumbrados a que les piten, muchas veces nos hacen goles por eso, de hecho, en la Copa Libertadores pasada sucedió, y entonces yo creo que eso afecta, o sea, eso afecta porque nos estamos mal acostumbrando, ¿no? Tiene que afectar, observe, en estos días escuchaba yo los datos estadísticos de unos partidos en el fútbol colombiano, en un partido que jugó 42 minutos, hombre, Sí, 42 minutos. Sí, el tiempo efectivo de juego es muy bajo. Muy bajos. Entonces, ¿por qué? Mira, los culpables, hay árbitros culpables y por supuesto todos tenemos que reconocer lo que no hacemos bien, pero es que los jugadores se preparan para engañar al árbitro, a los compañeros, a los adversarios, al público, a los periodistas, y se mantienen engañando, bien sea para que conseguir un gol o para hacer que expulsen un adversario. Y eso nos ha quitado mucho. Y Colombia, en Sudamérica, es el país donde más se preparan los jugadores para hacer eso. Armando, y ya que mencionas eso pues de los errores arbitrales, te quería preguntar, si un árbitro tiene una mala actuación, ¿quién es el ente encargado de en dado caso, darle una sanción? Mira, la comisión técnica le recomienda a la comisión arbitral nombra a los árbitros. Y cuando los árbitros se equivocan, la comisión arbitral lo sanciona. Pero la sanción es una sanción entre comillas. ¿Por qué? Porque siempre la federación, la DIMAYOR, ha negado el vínculo laboral que pueda tener con los árbitros. Porque existe el vínculo, porque hay un dinero que se paga por el partido, hay una dependencia laboral porque hay órdenes, hay que presentar informes, pero entonces se abstienen de sancionar, simplemente se olvidan del árbitro y los paran 4 o 5 fechas y usted no lo vuelve a escuchar, pero es que esa es la sanción. No la publican para no crear compromisos con la parte laboral, porque que los árbitros tienen dependencia laboral de la DIMAYOR y de la federación, la tienen, eso es innegable. Súper interesante eso. Aquí me surge una duda, Armando. Entonces, o sea, si hay como ese vacío como en cuanto a si están ahí o hacen parte o no de la federación y de la DIMAYOR, o sea, ¿cómo es el tema de la remuneración? A veces sí se puede vivir de ser árbitro
o hay que ser un árbitro FIFA para poder estar bien remunerado? ¿Cómo es ese proceso para ser árbitro FIFA? O sí, pues, ¿cómo es el tema del arbitraje ahí como en cuanto a poder vivir del tema? Indiscutiblemente que internacionalmente, siendo árbitro FIFA, la remuneración es buena. Eso es indiscutible. Aunque aquí ya la remuneración de los árbitros locales ha mejorado. Por ejemplo, si yo le digo que el último dato que me dieron a mí es que un árbitro está ganando 2.800.000 pesos por un partido de fútbol. Y si coges eso y te haces 3 partidos en el mes, estás multiplicando 9 millones y uno con 9 millones por vivir. No digamos que no. O sea, ha mejorado. Y esperemos que siga mejorando más. Ah, excelente, Armando. Bueno, no, yo sí quiero como ya en este momento decirle a nuestra comunidad que pues que si se ha quedado hasta acá es porque realmente le interesa este tema, quiere conocer como tal el tema del reglamento. Sabemos que se vienen unos cambios importantes que vamos a tocar con Armando, como por ejemplo el nuevo cambio en el fuera de lugar, la regla tan famosa, el tema anti que se acaba de generar a raíz pues como de cuando en el mundial él hacía, engañaba como a los oponentes y los distraía, pues no engañaba, sino que los distraía a la hora de cobrar sus penaltis, el fuera de lugar que también ha estado cambiando para darle ventaja al delantero. Entonces, nada, pues decirle a nuestra comunidad que si se quedó hasta acá es porque quiere conocer eso y que ya vamos a empezar a indagar como un poco más acerca de ello. Armando, Así en que, los torneos internacionales, vos que tuviste la experiencia pues, de Copa Libertadores y los diferentes torneos de selecciones, ¿cómo es esa presión que se hace sobre el árbitro cuando se enfrenta un equipo chico contra un equipo grande? Porque es normal que la hinchada del equipo grande ejerza mucha presión. Eso es algo que siempre estará latente en el fútbol. Siempre estará latente en el fútbol. Cuando vas a enfrentar a Brasil con Bolivia, es indudable que la mayor cantidad de gente está en favor de Brasil, quiere que gane Brasil y van a hacerle hinchada a Brasil. Y muchas veces inclusive siendo el partido Brasil visitante, porque esos equipos consiguieron hace muchos años muchos hinchas en los respectivos países. Y marcar y hacer la diferencia entre uno y otro siempre va a estar latente. Eso no va a ser posible sacarlo nunca del fútbol y siempre van a decir que los árbitros favorecemos al equipo, al mejor equipo, al equipo más reconocido. Siempre se va a decir eso. Y se tiene que aprender, ¿verdad? Cuando uno va a ser árbitro tiene que aprender que lo van a gritar, que lo van a insultar, que lo van a putear. Igual que cuando va a ser usted policía, tiene que saber qué es lo que le van a, el reconocimiento que le van a hacer. O sea, son profesiones que usted sabe que tiene que enfrentar eso en la vida. Y tratar de hacer las cosas bien. Armando, me surge una duda ahí. Pues yo, o sea, vos ahorita mencionaste cuando tuvimos la pregunta de quién eras hincha, que un hijo tuyo dice que es del Medellín y tu hija del Nacional, pero me surge una duda. Normalmente los árbitros o los colegiados arbitrales que mencionas les hacen preguntas a los árbitros, por ejemplo, de qué equipo son hincha, en materia de que no le vayan a pitar algún día a ese equipo y no tengan una opinión sesgada. No, sabes que no pasa, Tomás, eso no pasa. La pregunta la hacen los periodistas cuando uno llega al estadio. Antes de entrar a la cancha, muchos periodistas le hacen a uno la pregunta de quién es hincha. Y yo conozco muchos árbitros que en su corazón llevan un equipo, pero son capaces de manejar las decisiones correctamente. Le voy a dar un nombre rápido. Ricardo Calabria. Ricardo Calabria, yo estuve en varios torneos internacionales argentinos. Y me decía y me mostraba fotos. Me decía, yo soy muy hincha del Boca. Y yo llevo a mis hijos con la camisa del Boca y yo me pongo una camisa del Boca cuando voy al estadio. Y me ha tocado pitar Boca River. Cuando terminó su carrera arbitral se volvió técnico de las inferiores del Boca. Wow. Desgraciadamente murió, muy joven. Y era un árbitro internacional.
Un árbitro que llegue a ser internacional es porque ya ha superado muchos edazos en la vida para poder llegar a ser internacional y que confíen en él. Entonces tiene que haber superado mucho todas esas presiones y saber qué va es para adelante. Armando, y si yo te diera a vos que hagamos como una comparación, o si vos quisieras como comparar el arbitraje, por ejemplo, no sé, en el fútbol europeo con el fútbol suramericano, ¿qué pensás vos o qué comparaciones harías? ¿Es la verdad muy similar o si crees que varía mucho dependiendo de la región? Existe diferencia, porque es que el jugador europeo carece de la malicia que le sobra a los nuestros. Entonces aquí permanentemente están engañando para hacer equivocar al árbitro. Allá no. No es, por supuesto que habrá situaciones a veces que es claramente que fingieron, pero eso es muy poco. Y entonces los árbitros se dedican más a arbitrar el partido que arreglar problemas de disciplina. Eso es lo que pasa aquí. Sí hay diferencia. Ahí vemos que los jugadores influyen demasiado también al buen desempeño del árbitro. Sí, correcto. Armando, y una comparación, ya que tocamos el tema regional, la diferencia que puedes ver de todo el continente, pero respecto al arbitraje colombiano. Para mí los mejores árbitros que hay en Sudamérica son los argentinos. Y Uruguay también ocupa una buena posición, pero Colombia ha mejorado mucho. Lo que pasa es que son muy puntuales. ¿Sí? No podemos decir que hay 5 o 6 árbitros internacionales. Aquí en una época, entonces estaba Wilmar, que todavía está, Wilmar Roldán, y entonces estaba este otro muchacho, Ruiz, de Oscar Julián, y van apareciendo así. Lo ideal es que salieran bastantes, que se diera trabajo. Pero los árbitros colombianos, estos que estoy nombrando, han sido muy bien considerados en el exterior. Muy bien considerados. Incluso Colombia. Algo, por ejemplo, cuando yo un partido de fútbol colombiano que me da tranquilidad es ver que Wilmar Roldán lo va a pitar. Sí, o sea, me parece muy buen árbitro. Eso es así. De ese tamaño es. Sí, Roldán es un árbitro que permite mucho el juego, hace el fútbol dinámico. Y ahora que hablamos de ese crecimiento del arbitraje, incluso Nicolás Gallo es para la FIFA el mejor VAR de aquí de Sudamérica. Entonces eso también demuestra como que se han hecho pues como ciertas cosas bien. Sí, indudablemente que se ha trabajado. Ojalá se pudiera trabajar más y encontrar más. Armando, yo quería también como preguntarte de cómo crees que va a afectar los últimos cambios del reglamento FIFA, como por ejemplo lo que mencionaba Tomás ahora de la regla anti-IVU y el cambio del fuera de lugar. ¿Cómo piensas que esto puede impactar tanto localmente como internacionalmente al fútbol? No va a ser fácil, no va a ser fácil. Vamos a hablar primero de lo fuera de juego. Tener que esperar, a ver, hacen un centro, el jugador hace poquito, si perseguía, si intentaba jugar la pelota, había que sancionarlo. Y después dijeron, no basta con el intento. Si toca la pelota, si va al área donde se esté jugando el balón, la área de acción, entonces hay que sancionarlo. Ya, digamos, no basta con tocarlo. Estando en fuera de juego, no basta con tocarlo. Si lo toca y lo envía a gol, entonces sanciónelo. Eso está confundiendo mucho y van a tener que dar muchísima instrucción. Y el público, no olviden que tienen que no únicamente capacitar a los árbitros en eso. Y a los jugadores. A los jugadores, al público, que muchas veces van a decir, pero ¿por qué anularon el gol? Si es que hace mucho rato había actuado. Y también lo del señor Dibu, yo creo que eso además dependía de los árbitros, porque claramente era una conducta incorrecta. Los árbitros no podían permitirle a él que fuera a presionar a los jugadores. No puede. Es conducta incorrecta. A ese señor tenían que haberlo echado, pero de pronto pesa mucho echar a una persona del portero de la selección argentina. No, y en tanda de penales. Por eso, tenían que haberlo, porque es que claramente tenían que haberlo echado. Lo que hizo con de aquí, con
con Jerry Mina. Eso no puede ser aceptado. Porque qué tal si Jerry Mina saca la mano y se la pone y le revienta un ojo. ¿A quién echan? A Jerry Mina. Claro. Entonces eso no se podía haber permitido. Pero eso toda la vida se ha hecho, ¿no? O en tu época no pasaba tanto. No pasaba tanto, eso es muy nuevo. ¿Sí? Eso de ir a presionar al cobrador, eso es demasiado nuevo. Ve, yo Sí, hubiera no. pensado que toda la Debe vida ser se ha hecho. a la tarea de mirar algunos partidos de mundial de años atrás, de hace 25, 30 años, y dirá que uno no lo ve. Ok, súper interesante saber Eso eso. es Por ejemplo, ahora. ¿qué pensás? Que ahora son maestros en las mañas, que ese es el problema. Y es que sí, les enseñan mucha maña. Y por ejemplo, en cuanto al tema del fuera de lugar, ya pensándolo desde el punto de vista, o sea, como que anteriormente, hasta hace nada, pues si vos tenías cualquier parte del cuerpo adelantada era fuera de lugar y te anulaban el gol. Ahora entiendo que lo que va a suceder es que tenés que tener como todo el cuerpo para que ya sea fuera de lugar. Eso le va a dar ventaja al delantero, obviamente. ¿Estás de acuerdo No, y con al eso o árbitro no? para poder sancionar. Porque es que no había una jugada por ahí del mundial que mostraron el hombro de un jugador que estaba en fuera de lugar porque miren el hombro. Y hay una línea, ahí está el hombro. Pues hay un ojo, el ojo humano dinámicamente puede que no vea eso. Inclusive muchas veces una cámara le queda difícil. Es dar el cuerpo del jugador. Armando, bueno, y como para ir cerrando, ¿qué nos puedes contar de esa anécdota tan buena que tuviste con Pelé? Nosotros estábamos, ese fue el Mundial de Prejuvenil en Escocia. Yo había arbitrado la final, el partido inaugural en Glasgow. Y él hizo el saque de honor. Entonces, cuando terminó el partido, yo cogí el balón y le dije que si me lo podía firmar. Y me firmó el balón. En la noche hubo una recepción de todas las federaciones y la gente de FIFA y los árbitros. Entonces nos encontramos con ellos allá y digo, los invitamos a jugar. Eso partió de ellos. Entonces al otro día, a las 4 de la tarde, jugamos nuestro primer partido. Los periodistas y algunos personalidades de FIFA contra los árbitros. Eso fue muy bonito. La verdad que fue muy bonito. Espectacular. Armando, el partido más caliente que pitaste del fútbol colombiano. Yo creo que hay varios, pero un partido, ¿cómo es? Caldas Quindío, donde debí precisado echar a 5 jugadores y acabar el partido. Un partido Millonarios Junior en Barranquilla y un partido aquí en Medellín, en la cancha de la Universidad EAFID, entre la Universidad EAFID y la Universidad Medellín. Eso fue un desastre. Difícil partido, difícil de manejar. Terminó muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me tuvieron que, porque pitió un penal sobre el final del partido. Y las porterías no tenían malla. Sí. Entonces dicen, eso es lo que uno no puede asegurar, pero dicen, y hay una persona que me lo dice porque era amigo mío de la universidad, que estaba ya viendo el partido. Dicen que el que cobró le dio tan duro y yo dije que no, que el balón había pasado por fuera. Que había Se rebotado. calentó. No, el balón, como no había mallas, eso pasó derecho, pero yo visualmente creí que no había entrado a la portería. Sino que pasó por encima. Y dice, exacto, entonces eso se pegó una calentada y hubo expulsiones por todos los lados. Entonces tuvieron que sacar en uno de los buses de la universidad. Y a nivel internacional, que pitaste Copa Libertadores y... Más caliente, más difícil que me había ocurrido fue en Venezuela. Era un partido Copa Libertadores entre San Antonio y el Táchira
y Flamengo. Flamengo, sí, y Flamengo. El partido comenzó que en el primer minuto tuve que echar un jugador de Venezuela, porque la norma me lo obligó a hacerlo. Él fue a pasar el balón por la raya y lo cogió con la mano y yo no tenía más que echarlo. En ese partido se estaba inaugurando esa norma, era nueva, completamente nueva. Entonces los jugadores no la entendían. Eso se derivó en expulsiones. Después el partido comenzó y pasó a estar 3-0 a favor de los brasileños. Y en el segundo tiempo, hombre, estos se dejan empatar el partido y esa gente creyó que ellos merecían el triunfo y la cogió contra mí, mejor dicho. Me montaron en un carro, me llevaron al hotel, la policía. De ahí cogieron un taxi, me montaron con los jueces de línea. Cerraron la vía entre San Cristóbal y Cúcuta, y San Cristóbal. Cerraron la vía y dijo, les damos 1 hora para que lleguen. Aquí no cerraron una vía nacional, para que nosotros pudiéramos volarnos de allá. Eso fue muy difícil, Bueno, Armando, queríamos pues darte las gracias por estar acá, por acompañarnos, por brindarnos tu experiencia, tu conocimiento, por compartirnos esa experiencia, por haber traído el álbum del Mundial del 90, que es algo pues muy bueno, que se lo vamos a estar presentando a nuestra audiencia. Y bueno, queríamos agradecerte por estar acá. Esperemos que en una próxima ocasión puedas estar. Hacemos un compromiso público. Yo les dejo el libro por unos días nomás. Ese es el álbum oficial del Mundial de Italia 90. Ahí está todo lo que pasó en el Mundial. Unas fotos espectaculares. Pero yo quería que ustedes también lo tuvieran como testimonios de apoyo en un programa. Y después me lo hacen llegar. Claro que sí, Armando. Claro que sí. Muchas gracias, Armando, por tu tiempo. Y no, fue un placer tenerte a vos por acá. Esperamos que, como dice Santiago, te podamos volver a ver en una próxima ocasión y esperamos que también hayas disfrutado como nosotros este programa. Hablar de este tema es muy agradable, muy motivante, porque uno no tiene que preparar como cuando uno preparaba una clase, cuando era uno profesor, tenía que preparar las clases. Aquí son experiencias que la vida que uno ha tenido y van surgiendo, van llegando. Entonces, conversar de esos temas es muy bueno. Muchas gracias, Armando. Y digo que ustedes vinieron muy preparados. Bueno, toda nuestra audiencia. Muchas gracias. Tomás, con mucho gusto. De verdad, súper interesante poder haber compartido con vos. Espero que nos volvamos a encontrar en una futura ocasión. Listo, perfecto. Si te gustó esta entrevista, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones en la campanita aquí abajo, de forma que no te pierdas nada de nuestro contenido semanal, con dinámicas y juegos para tu entretenimiento y además entrevistas exclusivas como esta con personajes muy importantes para el deporte más lindo del mundo. Para nuestra próxima entrevista traemos uno de los periodistas deportivos más importantes de este país, quien no solo cuenta con una trayectoria intachable en la radio y en la televisión, sino que también cuenta con 7 certificados avalados por diferentes ligas de la FIFA como director técnico. Él es Weimar Muñoz, con quien hablaremos no solo del fútbol colombiano y la actualidad, sino también anécdotas exclusivas e interesantísimas con Diego Armando Maradona y con el mismo Pelé. Los esperamos en nuestra próxima entrevista.